Hola a todos, bienvenidos a Códigos del Multiverso. Mi nombre es Lenin Alejandro del canal Camino a la Gnosis. Y en esta ocasión, en este video, vamos a platicar acerca de un tema que les va a gustar mucho. Pero antes que empecemos este programa, creo que es importante decirle a nuestros suscriptores que si les gusta este canal, no se olviden de darle su like, suscribirse, porque aquí se van a enterar de temas que en otros canales no hablan. Porque tienen miedo. Bien sin censura. Bien sin Ya te censura, bien caché, sin censura. sí. No, pero sí creo que es importante. Sobre todo este tema que vamos a platicar el día de hoy, que vamos a desarrollar aquí, creo que les va a gustar mucho. Porque tiene que ver con una persona, una mujer que hizo unas investigaciones muy importantes y que sinceramente pues no es muy conocida. Y estamos de luto porque apenas en este mes de abril falleció. Se nos fue. Se nos fue y creo que es muy importante hablar sobre el trabajo que ella hizo. Que como lo vamos a ir viendo es un trabajo no solamente, pues podríamos decir, es académico y no es de algo que ella se le ocurrió. O sea, no es una canalización, Sí, no. no es algo que se le ocurrió, no es... Con buenos fundamentos. Con buenos fundamentos dedicó toda su vida acerca de este tema y como lo vamos a ir viendo no es la única persona. Pero creo que sí es importante que las empecemos a visualizar porque tienen teorías fundamentadas muy interesantes que se escuchan muy poco, ¿no? Sí. Y para entrar ya directamente en el tema, vamos a decir que estamos hablando de Ruth Rodríguez Sotomayor. Que en paz descanse. Sí. Y la doctora Ruth. La doctora Ruth Rodríguez Sotomayor, para ser más exactos. Y podemos empezar platicando un poquito acerca de su vida. Muy rápido, porque la idea es más bien hablar de su trabajo, no tanto de su vida. Pero bueno, es una persona que estudia en la Universidad de Guayaquil. Ecuador, en Ecuador para ser exactos. Es bibliotecaria. Ya andaba fallando ahí es bibliotecaria. Se complica a veces. Pero más temas que nos puede contar un poquito más. ¿Qué pasa después de que estudia en la Universidad de Guayaquil? Es muy interesante y concuerdo, porque bueno, ella después de estar estudiando ahí se postula para una beca donde participan 200 personas y ella la gana. Y se va a especializarse en todo esto que tiene que ver con organizar bibliotecas. Sí, me está diciendo que le suba el volumen del micrófono. Que si le puede bajar un poquito. Sí. Que está gritando muy duro, que es muy sensible. Entonces, bueno, se gana la beca, se va a España y lo que iba a ser una estadía de 2 años se convierte en más de 35 años, donde lo trascendental de esto es que realmente ella tenía una vocación. Son de esas cosas que no pasan fortuitas en la vida, y ahí descubre que cuando se hacía historia, la gente que realmente los académicos de la historia no incluían algunos temas importantes como lo que tenía que ver con las civilizaciones preamericanas, y las empieza a encontrar en diferentes lados. No es como cuando ocurre que te dicen, no encontré información. No, sí había, pero no estaba al alcance o estaba como empolvada por ahí. Y ella en esos 30 y tantos años, casi 40, hace no solamente un compendio de esto, sino la confirmación. Se puso a investigar método científico para llegar al punto de decir, hay que cambiar la historia. Y ella, digamos, con eso terminaría esa parte que sería la historia prohibida de la historia, ¿no? La historia no contada de la historia. Claro, en esa parte tiene toda la razón y creo que es importante también decir que hizo un posgrado en la Universidad de Madrid. Faltaba mencionar eso, pero es muy interesante lo que usted dice porque ahí, como nos va a platicar mi buen Master Abe, hizo varios estudios donde ella observa que parece que el continente olvidado, porque ella hace una historia sobre los libros, quiere hacer todo un compendio, ¿no? Acerca de cómo es la historia del libro como tal. Pero ella se da cuenta que pues parece que hay un lugar olvidado y ese es... el reino de Quitus. Que es Preamérica. Que es, bueno, Preamérica ya se refería a todas las culturas prehispánicas como tal, pero ella les decía preamericanas, ¿no? Porque ella creía, o de acuerdo a sus investigaciones, el valor de estas culturas va mucho más allá de la época cuando fueron, o sea, porque cuando decimos prehispánicas es seguir en el eurocentrismo, ¿no? Claro. Entonces ella por eso se refería a estas culturas como preamericanas, porque tan solo las culturas por sí mismas siendo de América ya guardaban un valor muy grande, pero sí, correcto, en base a eso empieza a girar toda su investigación, ¿no? Que nos comentaba usted que ella empieza a descubrir todo esto sobre Preamérica
porque se da cuenta que dentro de los libros que ella estaba estudiando, toda la documentación histórica de la historia universal, pues curiosamente no había libros que hablaran precisamente de la historia de América. Claro. Y es cuando ella empieza a hacer esta indagación y empieza a descubrir todo esto, ¿no? Sí, claro, y empieza a ver, como lo platicábamos, se da cuenta que no existan, sino que están olvidados en museos, ¿no? Y que existen algunas cosas como las piedras de Ica, que nadie las estudia y todo el mundo les da como una idea de que son fraudulentas, y eso Master Iván nos puede platicar acerca de algunas similitudes que existen en todo el mundo, ¿no? De como las piedras de Ica y otras cosas que han descubierto. Sí, Master. Sí, de hecho es este interés que tenía ella por lo que ella misma llamaba las bibliotecas líticas, ¿no? Es correcto. Y una de ellas, que es muy famosa, pues son las famosas piedras de Ica. Y estas piedras, que a lo mejor las han visto, son muy famosas, son piedras que vinieron con diseños de seres humanos, con dinosaurios inclusive, ¿no? Y también ha habido investigadores muy serios, y recuerdo que había uno que era el doctor Cabrera, que casi toda su vida la dedicó al final al estudio de las piedras de Ica. Obviamente, pues como en todos estos temas hay una especie de guerra sucia, y la verdad es que muchas veces no son tan objetivos los que las investigan, ¿no? Entonces hay que buscar siempre como la manera más neutra. Todo parecía indicar a través del doctor Cabrera y sus estudios, y Juan José Benítez creo que fue alguien del que más se apoyó o el que más lo difundió. Recuerdo mucho esta serie del Planeta Encantado de Juan José Benítez, que se la recomiendo Muy mucho. buena. Y ahí habla, por ejemplo, de estas piedras, ¿no? Entonces, oficialmente, este tipo de, vamos a llamar, documentos o de pruebas, pues oficialmente dicen que son fraudes, que no tienen nada que ver. Sin embargo, desde otro punto de vista, pues sí existen cosas que han demostrado que no tienen una explicación oficialmente, ¿no? Sino que realmente sería una explicación de que las culturas antiguas tuvieron un nivel de tecnología, de conocimiento bastante superior al que nosotros tenemos, ¿no? Y creo que eso es lo padre también y lo interesante de Ruth, que lo que hizo Ruth fue intentar rescatar todo ese conocimiento que bajo la mirada de Ruth Sotomayor, pues en realidad quedó oculto de manera deliberada. Es como si se nos haya ocultado de manera precisamente siniestra, ¿no? Nuestro pasado. Y por lo mismo, pues todo este tema también tiene que ver inclusive con la Cueva de los Tallos, Claro. y con alguna de las piedras que también nosotros aquí hablamos, ¿no? La piedra de Ingá, por ejemplo. En Brasil, y así hay un montón. Si les gustan estos temas, pueden buscar OPARTS, así se llaman, son objetos fuera de tiempo, y uno de ellos son las piedras de Ica, y está bastante interesante todo lo que nos puede brindar esa ventana, Master Lin. Sí, totalmente de acuerdo, y creo que es importante también platicarles, como bien lo dice Master Iván, que pues estamos hablando de que ella tiene una teoría que empieza a desarrollar, donde ella dice, pues pareciera que después de la mal llamada conquista, ¿no? Pareciera que algunos sacerdotes, y sobre todo los jesuitas, de repente, como no conocían y no les interesó mucho la cultura, empezaron más bien a destruirla porque no la conocían y como que le daban miedo. Y además se dice que incluso llegaron algunas personas de los guardianes de conocimiento que se llaman, ¿no? Que son estas personas a las que por tradición se les daba todos los conocimientos. Como responsabilidad de que los cuidaran, ¿no? El legado. Exactamente, el legado. Se les entregaba el legado. Cuando venían los sacerdotes y intentaban investigar un poquito, ellos les decían que sus culturas venían desde antes del diluvio. Entonces ellos decían, es que no me coincide porque la Biblia no dice esto. Exacto. Entonces, si no dice esto, estás diciendo cosas del demonio, ¿no? Blasfemia. Blasfemia. Y entonces empiezan a quemar muchos documentos que se dicen que se tenían, porque no solamente no se trabajaba a lo mejor el papel como tal, pero se utilizaban otro tipo de cosas como pieles de animales, hojas de árboles, hojas de árbol, de banana, el amate. el amate. Entonces los destruyen, pero poco a poco, cuando se dan cuenta que están destruyendo algo muy importante, que tal vez sí hable de una cultura madre, se espantan, y esta es la teoría de ella, ¿no? Se espantan y dicen, oye, entonces si la estamos haciendo desaparecer, pues hagámosla desaparecer bien, porque si se dan cuenta de lo que estamos haciendo, pues se van a ir de espaldas. Parece que estamos destruyendo miles de años de historia, claro, todo por no entenderla. Entonces pareciera que en conjunto con la iglesia empiezan a destruir todo esto, ¿no? Aquí, Master, dos cosas que ahorita me saltan muy importantes. Es que
Una, esto que usted está diciendo, que sería esta parte que es como la Inquisición, digamos, ¿no? Vamos a llamarla intelectual. Y que sí, a lo mejor muchos de estos conquistadores tenían este pensamiento como cristiano. Pero también llama la atención, y nada más quiero dejarlo como paréntesis, que este tipo de instituciones como las instituciones arqueológicas o las universidades, pues responden, si te metes a investigar, responden a intereses de familias, por ejemplo, como los Rockefeller o como las familias Rothschild, desde tiempos antiguos, que han tratado siempre de controlar una narrativa. Claro. Entonces Inclusive está de la CIA, ¿no? inclusive de la Sí, CIA. sí. Entonces es interesante cómo en realidad pareciera que han tratado de ocultar que mucho del conocimiento y mucha de la sabiduría que está en Asia, porque ese es el punto, ¿no? En realidad viene de Preamérica, ¿no? Totalmente de acuerdo. Está fuerte. Ajá. Y es- Y inclusive Ruth, en alguno de los videos que llegué a ver de ella, comentaba, no recuerdo si fue como por los 90s, hubo una convención de arqueólogos, algo así, en París. Y ahí Ruth comenta que ahí se dio la instrucción clara y precisa. Así de, Cuando empezaron a ver estas conexiones y empezaban a salir más pruebas sobre que la civilización pudo haber salido de América, dieron la instrucción de que quien se atreviera a seguir investigando eso o seguir con ese tema, les advertían que esos temas, o sea, que simplemente ese autor iba a dejar de ser publicado, ¿no? Claro, sí. Entonces- Aparte de la burla. Aparte de la burla. Entonces era como decirles, pues no, saben, no tiene caso que vayan por esa línea, ¿no? Dejen de investigar eso. Entonces Ruth decía, por eso nadie le presta atención a todos estos enigmas, porque eso es algo importante. Ella no era determinista. Bueno, a veces cuando platicaba como que se apasionaba y sonaba como que estaba garantizando las cosas, ¿no? Sí. Pero ella lo que decía mucho es, pues es que aquí están las pruebas. O sea, yo me encuentro con este artefacto y lo comparo o comparo la lingüística y me encuentro con todas estas pruebas que al menos me hacen preguntarme por qué están conectados. Y ella decía mucho, ¿por qué los especialistas no se están preguntando más, no? Ujú. Pero explicaba eso, que era porque sí parecía que había una orden de que no tenía que ocultarlo. salir esto a la luz, ¿no? Ujú. Sí. Y creo que algo muy interesante es que a lo mejor alguien que nos está escuchando va a decir, pero ¿en qué se basaba Ruth? Pero es interesante la historia. Imagínense que de repente Ruth, como lo estábamos platicando, empieza a ver si existían libros en América, bueno, Preamérica, como ella lo llamaba. Y se da cuenta que sí, pero algo muy interesante es que ella hace todo su trabajo de investigación, lo va a presentar y de repente alguien le dice, oye, pero existe gente que ha escrito antes que tú sobre eso sí. mismo, Exacto. ¿no? Y eso está muy interesante. Y ella dice, a ver, necesito leerlos. Y se da cuenta que habían llegado a la misma conclusión que ella acerca de estas culturas preamericanas y que eran escritores de muchos años antes y que habían también dedicado su vida, pero que los habían hundido en el anonimato porque no era la narrativa que se estaba buscando en el momento. Y creo que ahí Master Ave nos puede ampliar ¿no? de algunas personas por si les interesa conocer un poquito más acerca de biografía y para que vean que no era algo sacado de la manga de esta De Ruth, Ruth. sino que ya existían muchos antecedentes de muchas personas que habían estudiado acerca y curiosamente muchos eran americanos. Ujú. ¿no? Sí, sí, correcto. De hecho, ella cuando llega a Madrid, llega bajo un puesto, según yo, o no sé si después obtiene ese puesto, como investigadora y documentalista del Archivo Histórico del Guayas, que es parte del Ministerio de Cultura de Ecuador. O sea, ella siempre mantuvo esto bajo un nexo oficial con el gobierno de Ecuador. ¿Por qué menciono esto? Porque ella siempre buscaba fundamentar todo, no es que nada más haya dicho, pues ahora se me ocurrió esta Sí, sí, gran o historia, lo canalicé, ¿no? o lo Ajá. canalicé, o voy a sacar un libro ahora de esto. No, ella buscaba hacer ese trabajo académico, ¿no? Entonces, dentro de ese trabajo académico le llegaban a pasar dos cosas. Una, ella llegaba a conclusiones de sus investigaciones y resultaba que otros autores, como dice Master Len, Ujú. ya lo habían presentado antes, pero nadie los conocía, o se encontraba con material de esos autores y le ayudaba a complementar su investigación. Trabajo, claro. Pero ella siempre decía quiénes eran esos autores y Siempre. buscaba darles su reconocimiento. Entonces, con esto también se muestra que ella no estaba buscando nada más proyectar su imagen como una gran Sí, sí, sí. investigadora, Ujú. sino reconocía quién había llegado a ese conocimiento antes. Claro. Ejemplos de eso tenemos, por ejemplo, a Juan de Velasco. Él publicó en 1789 un escrito donde hablaba de los quitus, porque ahorita ya para empezar a entrar en más detalle de las hipótesis de la doctora, es que todo parte a través de una cultura muy ancestral
que sale de Ecuador, la conocen como la cultura de Valdivia, y la conocen así porque se encuentran artefactos que pertenecían a esa cultura y la encuentran en un poblado de pescadores que se llama Valdivia por el español que lo Lo que tú decías, conquistó. que yo dije, suena muy de como Sí, España, suena muy ¿no? de España. Joder, Exacto. Valdivia. De hecho, Ajá. no le gustaba a Ruth que le llamaran así a esa cultura porque claro. decía que fue por algo Sí, es arbitrario, ¿no? Porque arbitrario. Exactamente. Eurocéntrico, ¿no? Otra Claro. vez. O sea, la misma práctica de que quien te conquista es quien te bautiza casi, Sí, ¿no? sí. Entonces, esa cultura en el oficialismo la van a conocer o la van a escuchar como la cultura de Valdivia, pero realmente Ruth siempre la proyectó como los quitus, Quitus. El reino de los quitos. el reino de los quitus, Sí. porque en estos textos de Juan de Velasco, él hablaba y da testimonio y que lo obtiene de quienes vivieron en esas épocas, o sea, iban trayendo los manuscritos desde más atrás, desde los años 1500, y desde ahí ya había indicios de que ahí había un reino, que era el reino de los quitus, pero era un reino muy grande y muy avanzado porque tenía al menos 50 culturas diferentes. Además del trabajo avanzado en piedras como la andesita, ¿no? Que Claro. podían grabarlas, sí, ¿no? sí estaba grabado como una ciudad. Sí, exacto. Entonces, ahorita más adelante vamos a ver cómo toda la biblioteca que empieza a encontrar Ruth, pues es de diferente índole. Hay biblioteca lítica, hay biblioteca textil, hay biblioteca en hoja de plátano, ¿no? Hay las láminas de oro y de plata que son las que se encuentran en las cámaras que encuentra Morix, Morix. La de tallos. en la cueva de Tallos, ¿no? ¿Y el Entonces- padrecito ¿cómo se llama? Crespi. Crespi. Entonces, Sí. algo también ahí muy interesante con Crespi. Pero bueno, Juan de Velasco es uno de ellos. También están otros autores, y si quieres ahorita los vamos revisando, porque cada uno de ellos aporta indicios muy importantes para esta otra versión de la historia, ¿no? Y es muy interesante. Claro, y también creo que es importante platicarles que, como lo decimos, ¿no? Como estamos aquí platicando, muchas veces, además de esta destrucción, creo que también es importante que les platiquemos cómo no se toman en cuenta a los guardianes de tradición, a la gente que les dicen, oye, cuando alguien quiere investigar acerca de este tema, digamos un europeo llega, incluso un americano llega y quiere estudiar sobre este tema, le dicen, oye, mira, hay gente que tiene conocimiento guardado y que puedes acercártele Y que es de puede, generación. y que viene de generación y que es normalmente va a ser una tradición oral, ¿no? Y que sabe muchísimo acerca de todo esto. Pero, ¿qué hacen normalmente estos científicos? No los toman en cuenta, solamente quieren que los lleven a esos lugares y que busquen algún tesoro para que el arqueólogo lo pueda llevar y decir, Presentar. descubrí esto, Ujú. pero nunca los escuchan. Y creo que esto es importante platicarlo. No sé qué nos puede decir Masternaje acerca de, pues, cómo ha sucedido esto a través de la historia, ¿no? O sea, creo que sí es algo muy importante que Sí. tenemos que empezar a trabajar como humanidad y empezar a tomar en cuenta a estos personajes, ¿no? Completamente de acuerdo, ¿no? Lo que son las mujeres y las abuelas y los abuelos, por algo tienen en su linaje la responsabilidad de darle continuidad, como lo veíamos el otro día en lo del tiempo, aquí es el conocimiento, ¿no? Y me gustaría agregar algo que se ha dicho ahorita que me encantó, porque yo realmente, gracias a ustedes, estoy conociendo este tema que me ha encantado, y es como, para tocar también esta parte del tema, es uno tenía la idea antes, como la historia nos la habían contado, que éramos casi unos salvajes, que sacrificábamos gente, que quién sabe qué, y resulta que ahora tenemos una capacidad de conocimiento enorme y que es muy probable que de América se fue a otros lados. Y gracias por tocar el tema a todos, pero estos hombres, esas mujeres y hombres que conservan el conocimiento, merecen un respeto. Porque ellos a veces sacrifican inclusive sus vidas personales para poderle darle continuidad a lo que hacen. Es decir, son personas que a lo mejor podrían decir, pues yo me voy a vivir a otro lugar, ¿no? Se quedan en el lugar. O sea, y además no solamente es a nivel, digamos, de la persona humana, sino hay una mística, hay un ritual, hay una espiritualidad en conservar el conocimiento y que llegue la gente, perdón la expresión que voy a usar, y venga aquí como si fuera mercado a manosear la fruta, no se vale, ¿no? Y por eso luego hay gente, por ejemplo... Sí, es buena analogía, ¿no? No, es que de veras, ¿a poco no hay gente que va a los mercados y no compra y nada más lo manosea, ¿no? Y hace mucha gente. Y luego... Buen punto. Entonces sí creo que es importante que volvamos a lo que nos están invitando ahorita, que nos estás invitando ahorita, es a reconsiderar que la historia puede ser reescrita. 2, que quizás, además, cuando se reescribe la historia, puede ser completamente al revés de como lo dijeron, ¿no? Y tercera,
que hay que cuidar nosotros a quienes cuidan el conocimiento. Entonces, nosotros también tenemos una parte activa en esto, ¿no? La responsabilidad. Que es esto que preguntaba Master Len y que coincide con lo que dice Master Naje, pues sí es esta visión, por ejemplo, en la tradición oral está la visión, por ejemplo, de la conquista, ¿no? De cómo fue la conquista, ¿no? En México, por ejemplo. Claro. Y la visión que tiene la tradición oral es muy diferente a la visión aceptada occidentalmente, ¿no? O también tenemos, por ejemplo, el uso de la piedra del sol, ¿no? Conocida como el Tonalpohualli, o la piedra del sol, mal llamado calendario, porque calendas viene de la luna, entonces no puede ser un lunario solar, ¿verdad? Es una contradicción. Exacto. Entonces, por ejemplo, la tradición oral tiene toda una explicación, ¿no? Del por qué la lengua fuera de Tonatiuh, del por qué los números que tiene, las cuentas de Venus, todo. Pero desde el punto de vista occidental tuvieron que pasar muchos años hasta que se dieran cuenta que venían todas esas cosas, ¿no? Y el problema es eso, que desde la visión occidental lo ven como si fueran ignorantes, ¿no? Siempre es esta visión de que Europa fue quien nos trajo la civilización. Sí. Y tan es así que Hernán Cortés es visto como el padre de la cultura, ¿no? En México, por ¿no? favor. Entonces, Digo, desgraciado, está muy raro, ¿no? Sí. Sí, porque está esta idea de casi de, a ver, nosotros tenemos el nivel para ilustrarte. Tú crees que entiendes tu cultura. Sí. No es así. No. Yo te voy a enseñar cómo Sí. debes de entender tu cultura, qué representaban esos símbolos. Sí. Entonces eso a mí personalmente me parece muy absurdo, ¿no? Sí. Y siguiendo en este punto que nos has marcado, que está muy interesante, nos vamos a dar cuenta ahorita con ustedes que les dan súper cañón. Por ejemplo, los brahmines, vamos a ponerlo en la India, tienen ¿cómo se llama? Esta obligación, esta responsabilidad. Es por castas, es la casta religiosa, la más alta en la India, como en otras partes que se ve en la historia, que son los encargados de familia tras familia, son brahmines, son los que ayudan a los gurús a hacer rituales, son los que rezan, son los que dan consejo a las gentes de poder, etc. Entonces, de alguna manera podemos ver el resultado que ha tenido en India, que no se ha dejado pisotear de esa manera, y nosotros que estamos tomando responsabilidad, sería todo lo contrario. Y Ruth hace una gran invitación con su ejemplo. A mí me encanta lo que yo aprendí de ella ahora, que es, ella dice así abiertamente: les pido que las próximas gentes que estudien, los jóvenes, que tomen mi ejemplo, que no se dejen llevar por cómo dicen que es la historia, por lo menos cuestiónensela, ¿sí? Porque nosotros, ¿cómo es posible? Por ejemplo, hay algo muy simpático que dice, ¿cómo la gente utiliza de una manera tan arbitraria la palabra chamán? ¿No? Y Ruth se encargó no solamente de la palabra chamán, y vamos a ver que ella nos dice, miren, en la India, que es muy probable que empezó en América, este trabajo de una gran civilización, y que son en la India, o sea que, por ejemplo, todo lo que viene en sánscrito, todo lo que viene en los Vedas, muy probablemente viene de América. Así que si ellos tuvieron respeto, vamos también a tomar ese ejemplo. Aplicó un poco de randomcismo, pero un leve, pero sí creo que es importante decir que Ruth lo que decía acerca del término chamán es que decía que era un término mal utilizado y que es un poco despectivo y que debería de reevaluarse, porque a pesar de que en algún momento tuvo un buen uso, como ustedes lo decían en la India, se utilizaba era en sánscrito esa palabra, y que era utilizada para alguien que se iluminaba, ¿no? Que ahí tengo mis dudas, Master Len, porque recuerdo, creo que la palabra shaman viene... Sí, hay varias interpretaciones, pero sí hay que dejar en claro que esta es la interpretación de Ruth. Claro. Esa era como de una zeta que se iba a la montaña o a la selva, exacto, ¿no? que se iluminaba, pero que después cuando se empieza a deformar la palabra y se empieza a utilizar para una persona que hace actos de brujería. Un brujo, y que, bueno, la Inquisición lo llevaba a la hoguera, ¿no? Exacto. O sea, sí tiene todo un linaje lingüístico, y Ruth presenta varios análisis, porque es el tema, ella se basaba en eso, ¿no? En lingüística, en antropología, historia. Creo que nos faltaba un poquito decir qué es eso como la base de su trabajo, pero sí, pero sí, entre paréntesis, sí lo hacía bien, o sea, era con bases, vamos a llamarle científicas. Muy rigurosas, más. Claro, porque ahora hay mucha moda de quererle ver palabras, conexiones que etimológicamente no las tienen, ¿no? Entonces, exacto. O está muy famosa en que se repite mucho y que hasta en blogs han puesto, que es la palabra amor, ¿no? Que según esto significa, o que significa sin muerte, cuando... Si tú te pones a investigar la raíz etimológica, no tiene nada que ver con eso, y en realidad viene de una palabra que es algo así como
cariño o el amor de una madre a su hijo, ¿no? Y no tiene nada que ver etimológicamente con esa palabra de Claro. Ahora muerte. se han manoseado sí. hasta el lenguaje, ¿no? Lo que hay que aclarar es que los estudios de Ruth sí son muy profundos. De Sí, hecho, así, ajá, sí. seguramente nos estamos quedando sumamente cortos Claro. cuando queremos explicar el trabajo de Ruth. No, sí. Sí, No, sí, no, o sea, nos estamos quedando cortos. Exacto. sí, ¿no? Entonces, definitivamente, pues la recomendación va a ser, vean sus videos, Sí, aprovechen búsquenlos. el conocimiento que está ahí, Sí. pero se van a dar cuenta que ese trabajo era sumamente profundo. Entonces, no sé, para irle dando camino hacia el tema de las teorías que están muy interesantes, bueno, y no teorías porque en sí una teoría es cuando pues ya hay varios procesos del método científico donde ya se comprueban varias cosas, ¿no? Eran más hipótesis y la misma Ruth las presentaba así, son hipótesis, ¿no? Ujú, ujú. Entonces, para irle dando camino a esas hipótesis, hablábamos al inicio de que todo gira alrededor de este reino de los quitus. Hay un mapa de migraciones, ella hizo un mapa de migraciones muy grande y es muy extenso, y no lo vamos a poder presentar aquí, pero nada más para dar una idea, así a nivel general, ella lo que decía, o la tesis principal, era que los quitus estaban en Tiwanaku. Ujú. Posteriormente se empiezan a expandir y unos se quedan en el Alto Perú y otros en el Bajo Perú. Los que están en el Alto Perú se empiezan a dividir en, recordemos que había más de 50 culturas, unas de esas culturas son los del Alto Perú, los Campas, y los Campas, según Ruth, son los que llegan al Tíbet, y por eso hay tantas similitudes Qué loco. entre... Es que me quedé así Ajá. rápido, me quedé pensando, cuando dijiste campa, me quedé pensando, no sé por qué, me vino la palabra Sherpas, que son los que guían allá en las montañas del Himalaya, ¿no? Pero Entonces, yo nada más para darle como, a ver, díganme si está de acuerdo, y si no, corríjame. Estamos hablando de esto, que estas migraciones que empiezan a suceder y esto que está platicando de Sí. Tiwanaku es después del diluvio. es que falta mencionar eso. Ajá. Sí, bueno, ahí yo no lo tengo muy claro, porque Ruth normalmente esto lo posiciona en la línea del tiempo, Entre 12,000 años antes. más o menos, ¿no? Que sería la Entonces época sería esa juliana. época. Ujú. Pero luego habla, en la última entrevista que vi, que tuvo hace como 7 meses con 2 chicas, habla de que, pues, Tiwanaku puede tener al menos 150,000 años. Claro, pero Wow. es porque nunca se movió, digamos, ese lugar. Mira, podemos mezclarlo incluso con algunas teorías como Morix. Vamos a hablar para a lo mejor amarrar esto. Es que está difícil. que- Sí, pero Ajá. se decía que Ecuador, Ajá, por el tipo de zona que es, ok. era un lugar muy fácil para sobrevivir del diluvio. Exacto, sobre todo por la Por parte la, alta. por la ¿no? parte alta. Entonces, muchas culturas saben esto, bueno, más bien las culturas Claro. antidiluvianas saben esto Claro, y se van a refugiar ahí. cada vez que va a pasar algo. Ajá, entonces logran sobrevivir y tienen todos esos conocimientos antidiluvianos. Es que, ¿No? entre paréntesis, Master, es interesante porque dentro del conocimiento esotérico hay corrientes, por ejemplo, mexicanas que dicen lo mismo, por ejemplo, del territorio de la náhuatl, ¿no? Claro. Entonces es interesante cómo esas mismas Pues, narrativas, igual que esto del ombligo del mundo, cada uno tiene la misma, es como si la misma historia se hubiera replicado, ¿no? Si hubiera- se y pasaron que- los apuntes so- y se Y es que no es tanto así de que sean coincidencias, porque la misma Ruth, dentro de todo el trabajo que hizo, Sí, sí, no. sí se llegó a encontrar en los análisis lingüísticos palabras de origen maya y origen náhuatl extraño. hace más de 12,000 años. Más de- Cuando nosotros creemos que el náhuatl pues es mucho más, o sea, no sé si es antiguo, pero no teníamos conocimiento de que fuera tan antiguo, ¿no? Claro. Entonces parece ser que todo este conocimiento sí viene, o al menos con lo que nos cuenta Ruth, pues sí empieza a hacer sentido. Hay cosas que empiezan a conectar, como el hecho de que con estas migraciones las civilizaciones se resguarden ahí de algún cataclismo y de ahí empiecen a esparcirse otra vez, ¿no? Claro. Por todo el mundo. Sí, que el gran trabajo es como empezar ya a amarrar todo esto, ¿no? Ese es Exactamente. como el gran trabajo que sigue, ¿no? Pero bueno, ahorita partamos de lo que decía Ruth. Sí, Entonces, y ajá. perdón, y haciendo la aclaración que pues lo ideal y que es lo que perseguía Ruth, y ojalá pues sí hubiera la seriedad para hacerlo así, de no amarrarlo narrativamente nada más, de decir, nosotros creemos que esto hace sentido y entonces esto es No. lo que debe de ser, porque esas son conjeturas. Claro. Y Ruth lo que hacía era, presentaba pruebas que sustentaban esas Esas hipótesis. esas que hipótesis, confirmaban, sí. exactamente,
Entonces eso sería lo ideal, que hubiera fundamentos, no nada más decir que las cosas hacen sentido y ya por eso Sí. tenemos que crear. O esto que estaba checando más para revisar, la palabra, por ejemplo, maya, que es Balam y que es jaguar, y por ejemplo en sánscrito, Bala es fuerza o poder en sánscrito, y también la figura del jaguar que representa la fuerza espiritual, ¿no? Entonces eran este tipo de conexiones. Y maya, por ejemplo, que de ilusión, con lo con maya, que eran magos. Ujú. De hecho, Ruth se encontraba con muchos términos de nombres de lugares sagrados de América o nombres de importantes reyes de América Sí. encontrados en Sumeria, en la India, pero al revés, volteados. Ajá. Exactamente. Y significaban lo mismo. Ujú. Claro. Y los nombres de los lugares también muy similar. Entonces, es muy vasto eso que ella decía, ¿no? Pero entonces partamos de esta hipótesis. Los Quitus, vamos a asumir que es después El diluvio. El diluvio. Ella dice, porque hace la conexión con el Popol Vuh. Entonces dice, en el Popol Vuh se habla de 4 hermanos. Y esos 4 hermanos inician la creación. No he leído el Popol Vuh, entonces tal vez no lo estoy explicando exactamente. No se preocupe, aquí estamos revisando todo. Ajá. Ok, pero en sí, así a nivel general, lo que ella conecta es que en el Popol Vuh da a entender que donde empieza la civilización nuevamente es en Tiwanaku. Y al principio todo está rodeado de aguas y las aguas están quietas. Eso pasaría si el mundo estuvo en un diluvio, todo está inundado y en la cima donde está Tiwanaku, porque sí está en los Andes, ¿no? Tiwanaku, pues es el lugar que se salva, ¿no? Quedan estos 4 hermanos y en el Popol Vuh creo que es donde dice que los hermanos salen, ven todas las aguas y buscan qué comer y no hay nada que comer. Entonces regresan y resulta que ven ya una mesa servida con manjares de todo tipo. Y entonces pues lo primero que hacen es comer. Y eso pasa varios días. Y entonces entre ellos dicen, bueno, pues que ahora tenemos que entender quién está trayendo esta comida. Entonces uno de ellos se esconde y ve que son unas doncellas que salen a poner esa comida. Entonces supuestamente la conexión es que esas doncellas serían del reino de Tiwanaku, que ya tenían conocimiento que todo esto iba a pasar, y cuando llegan estos 4 hermanos, pues otra vez comienzan a poblar y de ahí empieza a crecer otra vez una civilización que se empieza a expandir otra vez por todo el mundo. Estaría bueno, si no sé cómo vamos de tiempo, Ya vamos media horita. que digamos Más y media. que digamos rápidamente y a nivel general cómo se supone que se dividen o se hacen estas migraciones, para que a lo mejor pues los masters deciden investigar, pues tal vez se enfoquen, a ver, a mí me interesa ver la conexión con los sumerios, con los egipcios, con los chinos, ¿no? Claro. Sí, Entonces, no, permítame tanto porque sí, adelante. acá Master Nage quiere... Rapidísimo, porque usted se lo sabe mucho mejor, lo que tú acabas de proponer que se me hace excelente, pero aquí un factor que cambió el paradigma, Ruth, es que hablaba de que los preamericanos Ajá. eran navegantes, Sí, claro. cuando antes éramos simplemente estáticos en un lugar y que no entendíamos muchas cosas. Entonces, Se con creía. este cambio de algoritmo o de paradigma, podríamos explicar estas migraciones y esta información que se iba de un lugar a otro, y creo que por ahí podríamos también tocar ese tema, ¿no? Claro. Sí, entrar al tema astrológico. O sea, uno de los hallazgos de Ruth Tienes razón. es que hay conocimiento astrológico muy avanzado. Astronómico y astrológico. Perdón, astronómico, siempre los confundo, disculpe. Por favor, Conocimiento de las estrellas y ya, listo. no te vas en líos con- De los dos. Pero, No te metas en líos conmigo, dice. pero sí el astronómico y también astrológico, y ahorita aclaramos Sí, eso. sí. Pero hablando del astronómico, puntualmente del conocimiento de la posición de las estrellas, lo que pasa es que en un momento a Ruth le obsequian la copia de 1700 imágenes del tesoro que tenía el padre Crespi resguardado. Imagínate eso. Ahora, Ujú. 1700 imágenes, o sea, son una imagen por cada pieza casi. Excepto, o sea, se encontraban ahí todas las piezas, excepto las famosas láminas de metales preciosos. De oro. De eso sí, quién sabe dónde quedó. ¿Quién se El los llevó? Vaticano. Ni las de plata, ni las de oro, ni las de cobre, ni las de bronce, ¿no? Pero de todo lo demás había muchas figurillas donde aparecían como mujeres, donde la constante es que tengan representaciones o figuras de esferas y están cargando algo que los oficialistas llaman como una tacita. Mm. Pero Ruth lo que investigó es que son los famosos espejos de agua. Mm. Entonces esa tecnología también se encuentra en Egipto, en Sumeria, Perú, en Perú, Machu Picchu. exactamente, y esos eran para precisamente Leer las estrellas. leer las estrellas. Claro. Entonces, y esos eran, al ser mujeres, eso habla de la Energía. de la dinastía lunar.
¿no? Y ese conocimiento tan avanzado de las estrellas hace totalmente posible que pudieran ser navegantes de alta mar. Claro. Porque eso es lo que se ocupa Claro, al navegar. Ya conociendo las estrellas puedes navegar sin Exacto. O sea, pero perderte. ¿cómo pueden borrar de la historia algo tan importante? Es la gran Pero ¿cómo? Así, No, es que una Me cosa encanta, pequeña así, pero una cosa tan grande. Dios, pero ¿cómo? ¿Cómo? Dios santo. ¡Qué barbaridad! ¡Ay, el Santo Cristo! Entonces, Sí. ¿cómo ven? ¿Hablamos de las migraciones, de cómo se dividieron? Pues usted dele. Dele Ahorita que con está de todo, moda. porque sí, es interesante, creo que sí, o sea, para quien nos esté escuchando, si les está gustando el tema, no se olviden de suscribirse, darle like, pero creo que es entender cómo, si tú te preguntabas, y lo vamos a ver con estas migraciones, pero existen muchas personas que incluso han hecho investigaciones porque siempre se han preguntado cuál es el origen de su raza, ¿no? Claro. Ejemplo, muchas personas vascas Claro. no han encontrado el origen y entonces lo único que les ha quedado es venir a América y se han encontrado con grandes sorpresas, Sí, donde ellos parece que dicen, oye, pero parece que los vascos venimos de América, ¿no? Y Sí, incluso está han muy escrito loco. libros sí. acerca de todo esto, ¿no? Y no es uno nada más. No, son varios. Ahorita, por ejemplo, el tema de los vascos, Juan Moritz le pasó con lo del tema de Con los húngaros, húngaros, los magyar. los magyar. Está Gabriel de Anuncio Baraldi, Claro. Buen amigo. Sí, súper conocidísimo. investigador italo-argentino, Saludos. que ya falleció. Pero saludos, ya muerto. ya. También nos oye. Cristiano. Y le Entonces, pongo su vela. por ejemplo, él tiene un libro que se llama Los hititas americanos. Órale. Él lo descubrió Ruth y le ayudó mucho a su investigación y tiene fundamentos de por qué los hititas salen de una de estas tribus que vamos a hablar ahorita que se dividió, que son los Tupiwara Ujú. y son los hititas. Pero también está, por ejemplo, Natalia Rossi de Tarifi, que tiene un libro que es América Cuarta Dimensión, los etruscos salieron de los Andes. Órale. Ella es filóloga, hizo un estudio en filología y creó voy a algo que anotar. se llama como la lexicogenética. Hecho vole. Se vino a vivir a los Andes y se dio cuenta que en efecto ahí estaba el origen de los etruscos, ¿no? Claro. Entonces lo que decía es impresionante, o sea, son muchas investigaciones que apuntan a lo mismo, ¿no? Y no va rapidísimo, aunque va a ser random, yo estoy seguro, pero es esto. Fíjate cómo nos cambiaría la mentalidad, como decía Octavio Paz, que siempre veníamos como conquistados, como que teníamos Claro, el fueron turbo de ser las víctimas. Más de 500 años. Y ahorita somos nosotros los meros petateros. O sea, es el momento de volvernos a empoderar espiritualmente. Bueno, no nosotros. No, o sea, El mundo. toda América. Bueno, el mundo, Bueno, ¿no? los panamericanos, pues. Que Que yo, los chinitos, ¿yo por qué no me voy a iluminar? No, porque eso ya están conquistando No me todo. quitas. que pues aquí lo que hay que entender es, pues si somos herederos de un gran conocimiento, Sí. si nos queremos hacer parte de ese conocimiento, lo primero que tenemos que hacer es tener la conciencia de reconocerlo. Claro. Si no lo reconocemos como civilización y seguimos tachándolo como de ignorantes, de no avanzados, de incivilizados, pues creo que no podemos, obviamente no podemos reclamar esa sabiduría ni podemos decir Claro. que somos parte de eso. Ya llegó el momento. Sí. Ok, ¿está bien? No, sí, no se enoje, no me vaya a Se enoje. pegar. No se lo voy a discutir. Sí. Sí, y creo que entonces, como lo estamos viendo, creo que es importante también platicarles cómo ella a través de estos trabajos Ujú. pues descubrió, y ya nada más les pongo otro ejemplo, y si tienen algunos más, pues adelante, cómo incluso la dinastía Chan Ajá. en China no tiene como un origen, solamente se sabe que llegó en cierto momento, en una época donde China estaba en la edad de piedra, y trajo muchos conocimientos. Sé que es difícil para muchos aceptar este tipo de cuestiones porque es quitarle un poquito, restarle un poco a la historia oficial establecida, ¿no? Bueno, inclusive, Master, yo hay cosas en las que aún no entiendo o no puedo estar, no estoy de acuerdo porque no concibo, pero abro mi mente Claro, y que eso es lo escucho la importante, ¿no? investigación de Ruth, ¿no? Ajá, Exactamente. claro. Claro, creo que ahí le dio una parte muy importante porque mucha gente que va a escuchar, a lo mejor hasta alguien europeo va a decir, pero ¿cómo ¿Pero qué es eso esto? estás diciendo? Ahora quieren hacer héroes a los americanos. No se trata de eso. Se trata de identificar que hubo un conocimiento antidiluviano que formó a toda la humanidad, pero estamos hablando que todos venimos de lo mismo. O sea, no Exactamente. Sí, No estamos hablando que unos son mejores. No hay raza elegida, ¿no? No. O sea, se trata de empezar a reconocer que existió una Humanidad común. humanidad común Ujú. antidiluviana que por circunstancias quedó gran conocimiento en Ecuador, que nadie puede decir que, bueno,
en otros lugares sobrevivieron también. Exacto. Eso es una parte muy importante. Porque se movieron y se trasladaron, ¿no? Exacto, porque mucha gente va a decir, oye, pero entonces, ¿por qué había gente en la India? ¿O En por qué había en Egipto? China, ¿no? Pero, Bueno, le van a decir un buen. ajá, sí, pero, o sea, como que es por las investigaciones, quiere decir que mucha o gran parte de la información antediluviana quedó en el Ecuador. Esa es la parte importante. Y después fue llevada nuevamente al mundo, y a lo mejor en India ya la conocían, a lo mejor sí, o sea, esto no lo estamos discutiendo. Pues estamos hablando Pero- del origen. Ajá, pero estamos hablando del origen. Entonces yo creo que es muy importante reconocer el origen porque esta es otra y no hay que ser apocalípticos, pero pues no sabemos si estos ciclos de los diluvios, de las catástrofes, se repitan. De hecho, de acuerdo a lo que supuestamente encontró Moritz en las galerías, es un ciclo. Y entonces, cuando llegue ese momento de que hay que escapar de esto para que se preserve la humanidad y otra vez pueda volver a resurgir, hay que regresar al punto de origen. Pareciera Sí. que eso es lo que hay que hacer. Entonces, Ujú. si nosotros somos una civilización tan necia, que- No, bueno, Un poquito. yo nada más yo, pero no se les va a pegar a los demás y crean que pues no hace falta conocer esto y cuando llegue ese momento, pues tómala ahora sí, a ver qué se hace, ¿no? Así es, pero bueno, es que el tema es muy extenso. sí, ya 41 minutos. No, más Sí, rapidísimo nos algo. falta. Fíjate, hay una, Ruth plantea algo, pone sobre la mesa, pero con fundamentos, con su rigurosidad científica, y plantea que hay textos en la India, en los Vedas en específico, que hablan que vinieron unos seres que se llamaban los Mayachán, ¿cómo eran esos? Que lo vimos en el desayuno. Caramaya. Los Karamaya, Los Karamaya, o Mayakara. ahí te va, No, que les Karamaya. daban instrucción a los brahmines. Sí, Oye, a ver, los de que venían de América, les dieron instrucción a los brahmines, estamos Lo- súper picudos. los instruyeron y según Rudd en el Maharabata, No, es que tú eres bueno para sí. las pronunciaciones. Mahabharata. Échale, Mahabharata. Mahabharata. Baratas. Ok, Mahabharata, Mahabharata y Ramayana. Mahabharata y Ramayana. Ujú. Ahí vienen varias Sí, referencias, y Rudd las fundamenta, ¿no? Sí, los textos que dice son esos. Que dijo Naje son esos. Pero está Claro. cañón, ¿no? Ah, sí, sí. O sea, los brahmines para mí es top, top, top. Y que luego digan, ¿qué crees? Tuvimos unos features antes. Wow. Pero está ahí entre paréntesis, porque ya el tiempo nos comió, Masters. Está, por ejemplo, el relato de Alejandro Pérez Souslage, el 13º sacerdote maya quiché, Ok. cuando lo entrevistan en creo que es un programa de una televisión de Noruega o de Suiza, no sé de dónde, hace años. Y él dice que en realidad los mayas, eso ya está más loco. Él dice que, pero coincide con lo que dice esta Ruth, ¿no? Porque él dice, los mayas venimos de las Pléyades, somos los mismos que los Hopi. Y bueno, es una gran, larga historia, pero dice que se fueron instruyendo los pleyadianos, o estos seres que bajaron de las Pléyades, fueron instruyendo a la humanidad, y dice que en la India eran los Karamaya. Y dice Karamaya. que en tal lugar eran de otra manera, y en México así. Y esos nombres se encuentran en el reino de los Quitus también. Ajá, Entonces, ajá. Exacto. dices, es demasiada coincidencia, ¿no? sí. Claro. Entonces, así rápido, ¿cómo fue la migración? Tenemos Tiahuanacu, se divide el Alto Perú, de esos se salen los Campa, y de esos saldría el Tíbet, Mongolia, Taiwán, inclusive, toda la parte de Asia, y luego tenemos el Perú Bajo, que salen los que se van a India, y que estarían llegando también a Asia y algunas partes de Asia y Europa, ¿no? Entonces, inclusive de aquí mismo de Tiahuanacu llegan a Centroamérica. Por eso nosotros lo que conocemos de los mayas es en Centroamérica, ¿no? En el sur de México y Claro. Guatemala, Belice, Ujú. etc. Pero en esta zona de los Quitus hay una zona que se conoce y actualmente todavía se le llama así, que se les conocía los Palenque. Ah, De- sí. Exactamente. Ajá. Entonces, todos esos nombres se fueron llevando a las diferentes culturas que se fueron extendiendo, inclusive los Chippewa en el norte. Ya se puso a inventar palabras. Sí, ¿no? Ya, sí. se Puede sonar Ay, que los Íbamos chihuahueños. bien, teníamos credibilidad antes. sí, puede sonar que lo estoy inventando, No, sí. pero No, obviamente estos nombres, a lo que voy es que inclusive los griegos, o sea, realmente todas las culturas que consideramos madre y originarias tienen alguna conexión con estas investigaciones que hizo Ruth Ajá. de las civilizaciones preamericanas. De algún modo u otro se conecta. Claro.
Sí, y bueno, la idea, para que también quien nos esté escuchando dice, como que siento que les falta mucha información, No, sí, No creo que nadie lo diga. pero no, o sea, en el sentido de que falta que les demos más como carnita acerca de todo lo que Más investigó, detalles, más ¿no? detalles, pero hay que ser sinceros, la idea de este programa no es ese. La idea de este programa es hacer un homenaje a Ruth y que se conozca un poquito de su trabajo. Que les den ganas de Sí, buscar claro. más De información. hecho, esa es la idea de todo. Ok, hagamos el segundo canal, ya el segundo ¿Segundo programa. canal? No, veamos en un segundo canal, que ya vamos a Ah, un segundo canal. un segundo programa, un segundo canal. Muy bien, muy bien. Pero la idea es que, bueno, ustedes escuchen acerca de este gran personaje. También, si les gusta, nos lo pongan en los comentarios y podemos expandir la información. Es difícil Está bueno. porque les vamos a platicar que Ruth Rodríguez Sotomayor tiene en su haber más de 30 o 50 libros. Son Búsquenlos muchísimos también. los libros que tiene. Es difícil de conseguirlos, hay Sí. que ser sinceros. Y la mayoría ni siquiera, o sea, fueron fácil unos 40 que ni siquiera pudo publicar ya por falta de... Por falta Oye, de ayúdame. apoyo, eso es muy triste, ¿no? Hay uno de la imprenta, que ese sí se puede conseguir, yo lo conseguí Buenísimo. en la librería aquí en México, si no me equivoco, en la del sótano, o en la Gandhi, en cualquiera de los dos Sí, está, sí nos pagaron, ¿verdad? Sí, sí nos pagaron, ahí las están, Libros de noche. pero es difícil de conseguir en audiolibro también, no es cierto, yo no encontré en audiolibro, ¿usted sí lo encontró? Sí, ¿Dónde, chismoso? en YouTube, ¿Cuál? ¿Qué dice que hay en en audiolibro? audiolibro. Bueno, Bueno, vamos a hacer algo, si alguien encuentra el si alguien lo audiolibro, encuentra, que lo que ponga en las- en lo los ponga en comentarios. los comentarios, ¿no? Por favor. Yo ver le si estoy está diciendo diciendo la chismoso y a ver ahora me lo ponen ahí, ¿Cómo? aquí está, no es cierto que... Pero qué tal si está levantando falsos, Sí, claro, Qué vamos a escuchar. rarísimo. que sería muy raro que nos diga un chorizo. Pero bueno, creo que ya para cerrar un poco el programa, creo que la idea de esto era como dar un poco acerca de este conocimiento y abrirnos a esta posibilidad, ¿no? De estas personas que dedicaron su vida, porque no es la única Ruth Rodríguez Sotomayor, hay No, gente bueno. como Mariana Escribano, que también tiene un doctorado en la Sorbona y que también le ha interesado, no desde el reino de los quitos, sino desde otra cultura que son los muiscas, pero... Y que de hecho Ruth sí la cita sí la cita, y dice que los muiscas Claro. son los que vienen del continente de Mu, ¿no? claro. Ujú. Y otros como Juan Morix, el padre Crespi, que los nombramos aquí, que a lo mejor alguien que esté escuchando por primera vez acerca de esto diga quiénes son esos cuates, Ujú. búsquenlos, tenemos videos acerca de ellos dos, Juan Morix y el padre Crespi, Vale. en la Cueva de los Tallos, donde damos, ¿en la cola de quién? Los códigos de multiverso están muy buenos. Sí, entonces búsquenlos ahí van a encontrar más información. Y yo nada más para cerrar del tema y para dejarles ahí como un calambre acerca de muchas cosas que decía Ruth Rodríguez Sotomayor y que algunos dirán, esto está muy fantástico, pero como bien lo dijo Master Iván y creo que es la clave de escuchar este tema es, me abro a la posibilidad de escucharlo, claro. aunque al principio pareciera como muy loco. O hasta el final también, pero lo escucho. Sí, pero lo porque escucho. puede darte pistas de otros temas. ¿no? Claro. Exactamente. Yo les puedo decir que Ruth Rodríguez Sotomayor en alguno de sus libros que he leído habla acerca de las plumas indígenas y cómo ella deja de verlas como algo simple, como un penacho. No, claro. Y más bien es como un símbolo. Es como un símbolo y la persona que traía un penacho lo traía porque sabía que tenía habilidades de acuerdo al color que utilizaba. Claro. Por eso nos ofende que tengan el Moctezuma. Claro, además... O sea, no solamente Bueno. porque es parte de nuestra historia, sino porque es de nosotros esa luz. Sí, claro. Seguro que sí. Claro. Y además esa persona tenía todo un conocimiento acerca de las aves. Ujú. Porque había un conocimiento profundo acerca de las aves. Eso es lo que está bien Y impresionante. todo, cómo funciona la luz, cómo obtenían esos colores y cómo funcionaban en nuestros chakras. Ujú. Y además esa persona, como si le daban la oportunidad de tener esas plumas, era porque ya había avanzado en ese chakra Sí. y podía, cuando alguien lo veía no necesitaba a lo mejor preguntarle, simplemente con verlo Era su decía, carta de presentación. él es una persona que espiritualmente está trabajando en este tipo de Es cuestiones. que se decía que Exacto. era ¿No? el color de las plumas, era el color de los pensamientos. Pero una vez que tú ya los tenías como propios, así como un reconocimiento, era porque habías alcanzado esos niveles de vibración, ¿no? Claro, totalmente de acuerdo. De ahí hay un ejemplo de, pues, lo mucho que lastima el dogma, porque pensémoslo así. Música de la fregada, la verdad. Imagínense que cuando llegan los españoles,
porque pues hoy como nosotros como mestizos pues ya tenemos la mezcla de ambas sangres, ¿no? Porque sí nos han dicho, pues yo no veo que ninguno de ustedes tenga rasgos indígenas, ¿no? Yo no les veo los oaxaqueños, no. Perdón, ¿no? Discúlpenos por estar maldita. Entonces, ok, como mestizos somos la suma de Sí, de todas. esas tradiciones, e inclusive lo que trajeron los españoles pues también aporta valor. Claro, y también hay que honrarlo, ¿eh? Y también, exactamente, porque si no siempre vamos a seguir peleados con eso, ¿no? Ujú. Porque también está el lado del mexicanismo que sigue bien clavado Sí, con odiar eso y pues Mueran los españoles. de ahí no salimos, ¿no? Pero bueno, imagínense que pasa este encuentro entre culturas y que la cultura que llega no venga con la soberbia de decir solo lo que yo sé es lo que vale. Los elegidos de nuevo. Exacto, somos los elegidos, tenemos la verdad, tenemos la responsabilidad de salvar a los demás de sus falsas De creencias, su ignorancia. de su ignorancia. Que llegaran más bien en una actitud simplemente de apertura, de decir, nosotros conocemos, traemos, pero estamos llegando a, No, pues, a esta nueva civilización yo decía y estamos otra cosa. viendo cosas increíbles, pues seguramente No, hombre. los sacerdotes, los sabios se abren a enseñar, Claro. porque seguramente tenían un conocimiento de que esto es para toda la humanidad, pero cuando empieza a ver todas las atrocidades que hay, cuando hay el orgullo, cuando hay la ignorancia porque se actuó como bárbaros. Y el choque de niveles de conciencia Claro. también. ¿no? Exactamente. cañón. O sea- Entonces es orilla a tener que decir, ¿sabes qué? Lo tenemos que cerrar. O sea, ¿no? imagínate una convención de estudios acerca de América con científicos de todas las categorías y guardianes de tradición allá al ladito, No, también pues ya. exponiendo. ¿Qué más quieres, no? Sí, claro. Con la apertura de que interactúen, ¿no? Claro. No de que uno domine al otro, sino de Claro. que interactúen. Claro. Exacto, eso. Y yo mi invitación para cerrar sería, pues yo sé que hay gente allá afuera muy, no como nosotros, gente muy Decente. seria, decente, Decente, con principios. dedicada, Bueno, que tal vez hasta se dedique a la investigación, tal vez sean historiadores, tal vez estén jóvenes y no estén tan, podridos, Son podridos. o tal vez sean investigadores, Bueno, y si llegaron hasta esta parte del video, se merecen un premio. Sí, porque ya está. Exactamente. Pero bueno, independientemente de qué edad tengan, de eso es lo de menos, pues si en ustedes está poder hacer algo por continuar, si les llama la investigación de la doctora Ruth, no sabemos qué va a pasar con la investigación. Ella era realmente la que se dedicaba a vender los libros, ya Sí. no tenía ni siquiera un equipo. La página donde vendía los libros, sus últimos set de libros que sacó ya no está funcionando. Quien se haya quedado ahí encargado de la página, si la puede recuperar. Es decir, Que nos avise y nosotros podemos. exacto, podemos promover, aquí Sí, estamos abiertos, que nos avisen. Si se están organizando para hacer un movimiento, para seguir promoviendo el trabajo de la doctora Ruth, pues avísenos y nosotros con mucho gusto, pues a la mucha audiencia que tengamos, con mucho gusto les vamos a compartir dónde pueden seguir ese trabajo, esperando que los inspire a seguirlo desarrollando porque esto no se ha terminado, ¿no? Ujú, a lo mejor ujú. está empezando, ¿no? Apenas está empezando. Sí, claro. ¿Yo puedo decir algo rapidísimo del pajarito, de lo que dijiste de las aves? No. Ok. Entonces, bueno. Entonces, para sí. Sí. Ok, ok. Ahí te va. Ella hablaba de que inclusive hay unas esculturas, porque en su parte de arqueología, de cerámica, donde tenían como unos huecos, dice, en la cabeza, porque hablaba que cuando alcanzaban el estado, ella le decía del samadhi, puede ser el nirvana, puede ser todo esto, se oía el canto de los pájaros. Y era muy semejante también a la pluma con los egipcios para pesar el alma en el proceso de la transmigración, ¿no? Transmigración. Y, Transmutación. esa. Inspiración. Entonces, aquí hay algo importante. Yo los invito también con mis másters a que se den la oportunidad. Para mí fue una sorpresa. Yo conocí el tema gracias a mis másters y cuando me lo puse a estudiar, realmente cuando veas a esa mujer, tiene una rigurosidad. No, esa no se deja, es como Paquita la del barrio, pero en lo científico. No, de verdad. Pero bibliotecaria. Pero bibliotecaria. ¿Qué hubiera pasado si Paquita la del barrio no se hubiera dedicado a cantar y hubiera sido bibliotecaria? No. Cada quien en su línea del tiempo. Wow. Pero espérate, no, es que, ve, va por este lado. Ruth, de verdad, si la conoce en persona, así en sus videos, te va a dar seguridad, te va a transmitir algo, tú saca tu propia conclusión. Y la otra, nos abre la posibilidad que acaban de decir todos mis másters, de empezar una nueva historia, un nuevo planteamiento de conciencia, que somos grandes, que somos divinos, que no nos detiene nada. No somos mejores que los demás, pero somos todos juntos grandes, ¿no? Aplausos. 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 Que me ven a mí, yo aplaudo. Aplausos. ¿Usted quiere cerrar con algo, Listo, nada más que por favor busquen más de Ruth Sotomayor, que vean los videos
y que se pongan a escuchar ahí, que su mente Y que si quieren hacemos el programa ya no de homenaje, sino de a fondo. No, usted lo dijo, yo no De a No, fondo. dijo Sí, acá. o sea, de homenaje no, de a fondo. Y de a dijo fondo. que un segundo canal, ¿no? Entonces esperen el segundo El canal segundo de a canal. fondo. a fondo. De a fondo. Ustedes no nos sabemos de qué vamos a entienden, no se son tan rigurosos. Y ya nada más para cerrar, si quieren, mire, para que se vayan con un Broche de oro. calambre, así que digan en la noche de repente digan, ¿Qué pasó ahora? Pues no, ¿por qué lo vi? ¿Por qué lo ¿por vi? qué vi eso? Ya se me quedó en la cabeza. Ruth Rodríguez aseguraba, dentro de sus investigaciones claramente, que esta luna que tenemos ahí, Sí. Sí. llamada ¿Qué Selene, Que es de los puntos donde usted y yo hemos debatido y Que que debatimos yo no coincido. Y que Pero- tenemos pendientes en ese programa, ¿no? tenemos pendiente, pero para que ahí se le tengan pesadillas en la noche, ¿no? Ella decía que no era la primera luna que había existido en el planeta Tierra. Ujú. Bueno, que lo tomó de Morix, ¿no? Lo tomó de Morix y de Investigó. algunas otras culturas. Ahorita se me fue el nombre de una cultura chilena que tiene hasta en los mitos que dijo Master, que no lo Lo escuché. investigó, dijo Master. Pero sí. Sí, pero existió una luna anterior llamada la luna Kenos, la cual se cayó Antes al de. planeta Tierra y causó un desastre. Ahora sí que, si ustedes creen eso, investiguenlo. Y si no, pues les podemos hacer Y un que programa por ahí. Eso Está estaría bueno. el óxido de hierro en Bolivia, toda esta parte roja, supuestamente es por Son los restos, ¿verdad? por la luna y supuestamente, y por ahí abrimos el debate para después, que supuestamente en Tiahuanaco están las escrituras que hablan de la luna, la Kenos, si Ok. Kenos o Keros. Kenos. Kenos no Voy a es. investigar. Vamos a ver, ¿no? Voy a investigar. Muy bien. Este no es el Puma, es el Gretoño, ¿no? Es este guay. Ya, corta. ya. Está de Esto está muy debrayoso. Pero sí creo que si les gustó el tema, no duden en dejar su comentario. Nos vemos pronto. Si les gusta la sección del profetizo, también creo que es importante que nos lo digan, porque el profetizo como que de repente A veces sí cae Pero bien. viene a veces cae pendiente, ¿no? Porque bien, no dicen nada dice si que no le quiere aplauden, regresar. ¿Cómo que no le aplauden? ¿no? Bueno, pero no importa. Lo importante es que nos digan nada más eso. Y si no le aplauden, apláudanle, por favor. Nos vemos, que tengan muy buen día. Espero les haya encantado este Pero ¿cuándo video. va a ser el próximo programa? El siguiente jueves. Todavía, cuando amanece, quiero verte todo el día. Cuando anochece, sigue siendo mi alegría. Tu presencia, vida mía. Todavía guardo la prisa de llegar hasta tu casa. Si no has llamado, me pregunto qué te pasa. Todavía